¿Qué pasaría si el grito de ayuda más fuerte fuera el silencio absoluto? En un mundo lleno de ruido, riqueza y poder, conocemos a Ariana Blackwood, una madre que de repente se encontró atrapada en una prisión sin sonido después de perder la audición. Su hijo, el magnate tecnológico multimillonario Jackson Blackwood, podía comprar cualquier cosa en el mundo excepto el sonido de la voz de su madre o las risas que una vez compartieron. Lanzó dinero al problema, contratando a los mejores médicos y especialistas, pero solo la empujó más profundo en el aislamiento. No fue hasta que entraron en un restaurante simple y elegante que una joven camarera, sin nada que ofrecer más que su comprensión, realizó un gesto silencioso tan profundo que rompió su jaula dorada y derritió el corazón de todos los que lo vieron. Esta no es solo una historia sobre la pérdida de audición. Es una historia sobre ser escuchado. Jackson Blackwood no hacía las cosas despacio. Su vida era una sinfonía de notificaciones, campanilleos del mercado de valores y el staccato urgente de su asistente ejecutivo recitando su agenda. Se movía por el mundo en un borrón de aviones privados, reuniones de juntas y acuerdos de 7 cifras cerrados antes del desayuno. Era el arquitecto de ConnectSphere, un imperio de redes sociales construido sobre la comunicación. Era una ironía amarga y mordaz que la única persona con la que ya no podía comunicarse verdaderamente fuera su propia madre, Ariana. Hace 6 meses, una infección viral repentina había arrasado los nervios auditivos de Ariana, dejándola en un mundo de sordera profunda e irreversible. A los 65 años, la mujer que una vez se deleitaba con la música clásica, el piar de los pájaros en su jardín y los chismes vibrantes de su club semanal de bridge, ahora estaba encerrada en lo que describía como una gruesa caja de vidrio empañada. Podía ver el mundo, pero ya no podía oír su música. Jackson, un hombre que resolvía problemas para ganarse la vida, abordó la sordera de su madre como una adquisición hostil. Trajo especialistas de Suiza y Japón, financió un ala de investigación de vanguardia en Johns Hopkins y llenó su extensa mansión en Tuxedo Park con la última tecnología asistiva. Había sistemas de luces intermitentes para el timbre, alarmas vibratorias para la estufa y una tableta que transcribía el habla en tiempo real. Le había dado todo, y sin embargo, no le había dado nada. Sus almuerzos semanales eran un testimonio de este fracaso. Jackson elegía los restaurantes más exclusivos y caros de Nueva York, como si el precio en el menú pudiera compensar de alguna manera el abismo creciente entre ellos. Este martes era The Gilded Spoon, un establecimiento con estrella Michelin donde el tintineo de la cubertería era un símbolo de estatus y el murmullo ambiental era de dinero viejo y nuevo poder. Ariana se sentaba frente a él, sus ojos que una vez brillaban con ingenio ahora nublados por una niebla permanente de frustración. Agarraba su tableta de transcripción, pero el dispositivo no podía seguir el ritmo de las conversaciones superpuestas en el comedor. Era un revoltijo de oraciones sin sentido y fragmentadas. «Hiciste la fusión», dijo Jackson, su mirada ya desviándose hacia la luz parpadeante en su teléfono. Ariana entrecerró los ojos ante su pantalla. Decía, «¿Hiciste emerger pelo?». Suspiró, un sonido silencioso y derrotado que él no oyó. Sacudió la cabeza y se apartó un mechón de cabello plateado de la frente, un gesto de resignación cansada. No se molestó en corregirlo. ¿Para qué? Para cuando escribiera una respuesta, su atención ya habría sido capturada por la siguiente crisis global que demandaba su intervención digital. Él vio que sacudía la cabeza y lo malinterpretó. «No te preocupes por la fusión, madre. Está manejada. Las acciones ya subieron un 4%. Dio una sonrisa tensa y satisfecha, la sonrisa de un hombre que equiparaba el éxito financiero con el bienestar emocional. Ariana sintió un familiar pinchazo detrás de los ojos. Él le hablaba a ella, no con ella. Le reportaba sus éxitos como si ella fuera una accionista, no la mujer que una vez besó sus rodillas raspadas y le enseñó a leer. El silencio en el que vivía no era solo una ausencia de sonido. Era una ausencia de conexión. Era el lugar más solitario del universo. Cuando el camarero se acercó, un joven con cuello rígido y una sonrisa aún más rígida, se dirigió primero a Jackson, ignorando completamente a Ariana. Jackson ordenó para ambos sin consultarla, eligiendo las vieiras a la sartén que a él le gustaban, olvidando que a ella le parecían demasiado ricas. Ariana solo miró el mantel blanco y crujiente, trazando el intrincado patrón del damasco con el dedo. Se sentía como un fantasma en el banquete, un accesorio elegantemente vestido para la vida importante de su hijo. Él estaba físicamente presente, pero su mente, su alma, estaba a 1.000.000 de millas de distancia, perdida en el éter digital de su propia creación,
y en el mundo silencioso y solitario que ella habitaba. Esa distancia se sentía infinita. La comida progresó en una serie de momentos desconectados. Jackson hablaba. Ariana observaba sus labios, captaba unas pocas palabras y luego miraba la tableta para una traducción confusa. Luego escribía lentamente una respuesta, pero para cuando estaba lista para mostrársela, él estaba en su teléfono desplazándose por correos electrónicos con el ceño profundamente fruncido. Cada intento fallido de conversación era otro ladrillo en la pared entre ellos. Una mujer en la mesa adyacente, cubierta de diamantes y pretensión, hablaba en voz alta por su teléfono. Honestamente, Beatrice, si cree que voy a volar en comercial, ha perdido la cabeza. Es privado o nada. Ariana, ajena, se movió en su silla, golpeando accidentalmente la mesa de la mujer y causando un pequeño temblor en su copa de champán. La mujer le lanzó una mirada venenosa. ¿Te importa?, espetó. Ariana ofreció una sonrisa educada y apologética, sin haber oído el tono cortante. El rostro de la mujer se contorsionó en furia. «¿Estás sorda?», se burló, su voz goteando desdén. El insulto, aunque no oído, no fue invisible. Ariana vio el feo giro de los labios de la mujer y como otros clientes se volvieron a mirar. Un rubor caliente de vergüenza subió por su cuello. Se hundió en su asiento, su lenguaje corporal gritando humillación. Solo quería desaparecer. Jackson, finalmente levantando la vista de su teléfono, captó el final del intercambio. Vio la expresión en el rostro de la mujer y la vergüenza aplastante en el de su madre. El solucionador de problemas en él tomó el control inmediatamente. Se puso de pie, su 1,85 m proyectando una sombra sobre la mesa de la mujer. ¿Hay algún problema aquí?, preguntó, su voz baja y fría, la voz que usaba para desmantelar rivales comerciales. Tu compañera está siendo torpe, dijo la mujer, gesticulando despectivamente hacia Ariana. Mi madre es sorda, declaró Jackson, su voz como hielo. Y tú estás siendo grosera. Nos vamos. Tiró unos cuantos billetes de 100 sobre la mesa, más que suficiente para cubrir su comida intacta, y tomó el brazo de su madre. La levantó suavemente, su agarre firme. Vamos, madre. Nos vamos. Ariana tropezó detrás de él, su rostro ardiendo. Se sentía como una niña siendo regañada, un equipaje siendo arrastrado. Jackson no estaba defendiendo su honor. Estaba manejando un incidente de relaciones públicas. Estaba avergonzado no por ella, sino de ella. La distinción era un cuchillo en su corazón. Mientras salían apresuradamente del restaurante, una joven camarera cerca de la puerta los vio irse. Su nombre era Charlotte May, y había visto todo. Había visto la distracción del hijo multimillonario, la desesperación silenciosa de la madre y la crueldad casual de los otros clientes. La mayoría del personal estaba entrenado para ignorar los dramas personales de sus clientes ricos, pero Charlotte era diferente. Sus ojos, de un cálido y gentil avellana, no veían una transacción. Veían una historia de tristeza profunda y dolorosa. Notó las manos temblorosas de Ariana y la lágrima solitaria que escapó y trazó un camino por su mejilla empolvada. Charlotte sintió un pan de empatía personal profunda. Conocía ese tipo de soledad. Conocía ese silencio. Y a diferencia del poderoso Jackson Blackwood, sentía que entendía algo que él no. La solución no era hacer el mundo más ruidoso para Ariana. Era aprender a estar en silencio con ella. De vuelta en el lujo silencioso y estéril del auto de Jackson, la tensión era asfixiante. Conducía con una mueca sombría en la mandíbula, los nudillos blancos en el volante de cuero. Compraré el restaurante y haré que esa mujer sea prohibida de por vida, murmuró más para sí mismo que para Ariana. Llamaré a mi abogado. De escándalo. Humillación pública. Ariana miró por la ventana, observando la vibrante vida de la ciudad pasar como una película muda. Él todavía no lo entendía. Estaba tratando de luchar contra el mundo por ella. Pero todo lo que ella quería era que se sentara con ella en su mundo por solo un momento. No necesitaba un guerrero. Necesitaba un hijo. Finalmente, extendió la mano y puso una mano en su brazo. Él la miró, sorprendido. Ella miró a sus ojos, los suyos suplicantes, y escribió lentamente un mensaje en su teléfono antes de mostrárselo. No es tu trabajo arreglar el mundo, Jackson. Es solo ruidoso. Todo es tan ruidoso, y no puedo oír nada de eso.
Leyó las palabras, y por primera vez, una grieta apareció en su armadura de soluciones y estrategias. Vio no un problema a resolver, sino a una persona en dolor. No sabía qué hacer con eso, así que no hizo nada. Y el silencio que llenó el auto fue más pesado y profundo que el que su madre vivía todos los días. Una semana después, Jackson se encontró en la misma situación. Era martes, día de almuerzo. Había hecho que su asistente reservara una mesa en un restaurante diferente, aún más exclusivo, un lugar con habitaciones privadas y tonos susurrados. Pero cuando estaba a punto de guiar a su madre al auto, ella lo detuvo. Levantó su teléfono, habiendo prescrito un mensaje. Volvamos al Gilded Spoon. Jackson estaba atónito. Madre, ¿por qué? ¿Después de lo que pasó? Escribió de nuevo, sus dedos moviéndose con una nueva determinación silenciosa. Porque no quiero esconderme. No podía discutir con eso. A regañadientes, los llevó de vuelta a la escena de la humillación de la semana pasada. Al entrar, el maitre los reconoció inmediatamente, su rostro palideciendo ligeramente. Los llevó a la mejor mesa de la casa, un reservado apartado en la esquina, su deferencia rayando en el pánico. Claramente, sabía quién era Jackson Blackwood y temía las consecuencias del incidente anterior. Mientras se sentaban, Jackson estaba en alerta máxima, escaneando la habitación como un guardaespaldas, listo para neutralizar cualquier amenaza. Pero la amenaza no era externa. Estaba sentada frente a él en la mirada triste y distante en los ojos de su madre. Entonces sucedió algo inesperado. Una camarera diferente se acercó a su mesa. Era Charlotte May, la camarera que los había visto irse la semana pasada. Sostenía 2 menús, y su sonrisa era suave y genuina. Se acercó primero a Ariana, no a Jackson. Se inclinó ligeramente, asegurándose de tener toda la atención de Ariana. No habló. En cambio, señaló hacia sí misma y articuló claramente su nombre. Charlotte. Luego dio un pequeño y amigable saludo. Ariana, tomada por sorpresa al ser reconocida tan directamente, parpadeó y devolvió una sonrisa vacilante. Charlotte entonces colocó el menú frente a Ariana. Sacó un pequeño bloc de notas que llevaba en el bolsillo del delantal y escribió con letras claras y ordenadas: ¿Puedo traerle algo de beber? Agua, té helado. Mostró el bloc a Ariana. Era un gesto tan simple, pero en ese momento era revolucionario. Sin gritos, sin espera impaciente por una tableta que tradujera. Solo comunicación directa, simple y respetuosa. Los ojos de Ariana se abrieron. Miró a Charlotte, luego al bloc, y un destello de luz regresó a su expresión. Señaló la palabra té helado. Charlotte sonrió radiantemente, una sonrisa cálida y radiante. Asintió y luego, antes de volverse hacia Jackson, hizo algo notable. Volvió a encontrarse con los ojos de Ariana. Tocó su propia barbilla con las yemas de los dedos y luego movió la mano hacia adelante, un gesto como soplar un beso. En lenguaje de señas americano, significa gracias. Ariana no sabía lenguaje de señas, pero entendió perfectamente el sentimiento. Era un gesto de gracia y respeto. Sintió un calor extenderse por su pecho que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. Por primera vez en 6 meses, alguien no la había tratado como si estuviera rota. Simplemente habían cambiado la forma en que hablaban. Jackson observó todo este intercambio en silencio atónito. Él, el maestro de una red de comunicación global, había sido completamente superado por una camarera con un bloc de notas. Había estado tan enfocado en encontrar una cura tecnológica que había olvidado la humana, la empatía. Vio a su madre sentarse un poco más derecha, una sonrisa genuina adornando sus labios mientras veía a Charlotte alejarse. Era la más relajada y comprometida que la había visto en meses. A lo largo de la comida, Charlotte fue un modelo de eficiencia silenciosa y bondad profunda. Escribiría preguntas para Ariana, esperaría pacientemente a que las leyera y entendiera sus gestos en respuesta. Trajo un pequeño tazón de sorbete de limón por cuenta de la casa, escribiendo en su blog, un poco de sol para una dama hermosa. Cuando Jackson hablaba, Charlotte sutilmente anotaba 1 o 2 palabras clave en su blog para que Ariana las viera, cerrando la brecha e incluyéndola en la conversación de una manera que la propia tecnología de Jackson nunca pudo. Al prepararse para irse, Jackson dejó una propina que era 5 veces el costo de la comida. Pero cuando Charlotte vino a limpiar la mesa, él la detuvo. Gracias, dijo, las palabras sintiéndose inadecuadas.
Ese fue el mejor servicio que he visto. Charlotte sonrió. Es fácil ser amable, dijo simplemente. Su madre tiene ojos muy expresivos. Miró a Ariana, que los observaba. Charlotte llevó su mano al pecho, tocó sus labios 2 veces con el dedo índice y luego señaló a Ariana. Era una secuencia simple, mi cliente favorita. La sonrisa de Ariana fue luminosa. En el viaje de regreso, el silencio en el auto se sentía diferente. Ya no era pesado y tenso, sino pacífico. Jackson seguía mirando a su madre. Ella miraba por la ventana de nuevo, pero esta vez no miraba en blanco. Una suave sonrisa jugaba en sus labios. Parecía más ligera, como si una fracción del inmenso peso que llevaba hubiera sido levantado. Todo por una camarera llamada Charlotte. Y Jackson Blackwood, un hombre que pensaba que tenía todas las respuestas, se dio cuenta de que acababa de ser instruido en los fundamentos de la conexión humana, y tenía mucho que aprender. Jackson no podía sacar a la camarera Charlotte de su mente. Su simple y profundo acto de bondad había iluminado el agujero enorme en su propio enfoque. Impulsado por una determinación nueva, aunque torpe, comenzó a tratar de emular sus métodos. Compró una pequeña pizarra blanca para sus almuerzos y comenzó a escribir sus pensamientos para su madre. Las conversaciones eran entrecortadas y lentas, pero eran conversaciones. Por primera vez, Ariana comenzó a compartir pequeños detalles sobre su día. Una hermosa rosa floreciendo en el jardín. Una escena divertida que vio en el parque. Era un comienzo. Sus almuerzos semanales en The Gilded Spoon se convirtieron en un santuario. Charlotte siempre era su camarera a insistencia silenciosa de Jackson. Aprendió los platos favoritos de Ariana y tendría su té helado listo. Más que eso, comenzó a enseñarle a Ariana señas pequeñas. Agua, más, delicioso, amigo. Cada nueva seña era un regalo, una pequeña llave que abría una puerta en la prisión silenciosa de Ariana. Jackson observaba, fascinado y humillado, mientras el rostro de su madre se iluminaba con cada pequeña victoria. Pero el mundo de Jackson no era simple. Incluía a Victoria Vance. Victoria era la novia de Jackson de 6 meses, una propietaria de galería de arte estatuesca con un ingenio afilado como navaja y un calendario social que era una campaña militar estratégica. Era hermosa, inteligente y perfectamente adecuada para el rol de pareja de un multimillonario. También era profundamente egocéntrica y veía a Ariana como poco más que una obligación tediosa y que consumía tiempo. Había evitado conocer a Ariana desde su pérdida de audición, inventando excusas sobre viajes de negocios y galas benéficas. Pero con la gala anual de la Fundación Blackwood acercándose, un evento que Victoria copresidía, una reunión era inevitable. «Tenemos que hacer un almuerzo», dijo Victoria una noche, desplazándose por su teléfono en el ático de Jackson. Los 3. Necesitamos presentar un frente unido. Jackson sintió un nudo de ansiedad apretarse en su estómago. Sugirió The Gilded Spoon, esperando que la presencia de Charlotte actuara como amortiguador. El almuerzo fue una catástrofe desde el momento en que Victoria se sentó. Llevaba un vestido rojo sangre que parecía succionar todo el aire de su reservado tranquilo en la esquina. Apenas reconoció a Ariana, en cambio lanzó un monólogo sobre la gala. Los arreglos florales son una pesadilla, cariño, dijo, sin levantar la vista de su teléfono donde inspeccionaba una foto. Específicamente dije peonías, no rosas de jardín, y la lista de prensa. Necesitamos asegurarnos de tener a Vogue y Vanity Fair en nuestra mesa. Todo se trata de la óptica. Ariana se sentó en silencio confundido, la aplicación de transcripción en su tableta fallando en dar sentido al habla rápida y llena de jerga de Victoria. Escupía frases como arreglos florales son una quitepesadilla y Vogue y Sanity Fair. Charlotte llegó, su presencia calmada habitual un alivio bienvenido. Sonrió cálidamente a Ariana y escribió en su blog, lo de siempre, señora Blackwood. Ariana asintió agradecida. Victoria observó este intercambio con una mirada de disgusto apenas velado. ¿Qué es esto? ¿Un pantomima?, susurró a Jackson. Es positivamente morboso. Jackson le lanzó una mirada de advertencia. Sé amable, Victoria. Estoy siendo amable, siseó de vuelta. Estoy aquí, no. La comida fue excruciating. Victoria ignoró completamente a Ariana, dirigiendo toda su conversación a Jackson. Cuando Ariana intentó participar escribiendo una pregunta en su tableta, ¿de qué color es tu vestido para la gala?, Victoria miró la pantalla y dio una risa frágil.
Es un marquesa hecho a medida, Ariana. No lo sabrías. Se volvió de nuevo a Jackson. De todos modos, sobre el plano de asientos. La crueldad casual del despido fue impresionante. Ariana visiblemente se encogió, su rostro cayendo mientras lentamente bajaba la tableta. Se sintió Atterley y completamente insignificante. Charlotte, llegando a rellenar su agua, vio todo el intercambio. Vio la expresión dolorida de Ariana y el movimiento arrogante de la muñeca de Victoria al alcanzar el vaso de Ariana. Hizo una pausa. Captó la mirada de Ariana y muy deliberadamente firmó la palabra que le había enseñado la semana pasada: amigo. Una pequeña y triste sonrisa tocó los labios de Ariana. Era una pequeña línea de vida en un mar de desdén. Pero Victoria lo vio también. ¿Qué fue eso? ¿Están ustedes dos en un pequeño club secreto ahora?, preguntó, su voz cargada de veneno. Jackson. ¿Esto es realmente necesario? Contratar a una mona que firma para tu madre. Es patético. Eso es suficiente, Victoria. La voz de Jackson fue afilada, cortando su diatriba. El color había drenado de su rostro. No, no es suficiente. Victoria se puso de pie, su silla raspando duramente contra el piso, cabezas se volvieron en mesas cercanas. Estoy tratando de construir una marca contigo, Jackson. Somos una pareja de poder, y esto es una responsabilidad. Una vieja mujer triste y silenciosa y su caso de caridad camarera. No es la imagen que buscamos. Las palabras colgaban en el aire, feas e imperdonables. Ariana no necesitaba oírlas. Vio la rabia en el rostro de su hijo y el desprecio burlón en el de Victoria. Entendió perfectamente. Sintió que los últimos vestigios de su dignidad se desmoronaban. Con lágrimas brotando en sus ojos, se empujó de la mesa y huyó, corriendo más allá de los clientes boquiabiertos y hacia las calles indiferentes de la ciudad. Madre, gritó Jackson, empezando a seguirla. Déjala ir, se burló Victoria, ajustando la manga de su vestido. Solo está siendo dramática. Jackson se detuvo. Se volvió para enfrentar a Victoria, y la mirada en sus ojos era una que ella nunca había visto antes. No era la mirada de un CEO poderoso o un novio cariñoso. Era la mirada de un hijo cuyo corazón acababa de romperse. Sal, dijo, su voz peligrosamente tranquila. Sal de mi vida. No esperó una respuesta. Corrió fuera del restaurante, dejando a Victoria parada sola en medio del destrozo que había creado, su rostro perfecto y hermoso finalmente registrando un destello de shock y miedo. Jackson corrió a la bulliciosa calle de Manhattan, su corazón latiendo en su pecho. Escaneó las multitudes, buscando el cabello plateado y el abrigo elegante de su madre. No estaba a la vista. El pánico, frío y agudo, lo atrapó. Estaba sola, incapaz de oír el tráfico, incapaz de pedir ayuda. La ciudad que había navegado con facilidad toda su vida ahora era un laberinto de peligros silenciosos. Sacó su teléfono, sus dedos torpes mientras intentaba acceder a la aplicación de rastreo que había insistido en instalar en su dispositivo. Vio su ubicación, un punto azul moviéndose lentamente a solo unas cuadras de distancia. No estaba corriendo sin rumbo. Se dirigía a algún lugar. Siguió la señal, su mente corriendo con arrepentimiento y autodesprecio. ¿Cómo había dejado que el veneno de Victoria se filtrara en sus vidas? ¿Cómo había priorizado la óptica sobre el alma de su propia madre? El rastreador lo llevó de vuelta hacia The Gilded Spoon. Redujo la velocidad, confundido, hasta que se dio cuenta de que el punto estaba estacionario justo detrás del restaurante en un pequeño callejón tranquilo que albergaba la entrada de servicio. Se acercó con cautela, sus caros zapatos de cuero silenciosos en el pavimento, y entonces la vio. La sala principal del restaurante estaba cerrada para el descanso de la tarde, pero la puerta trasera estaba abierta. Su madre estaba sentada en una caja de leche volcada, sus hombros temblando con sollozos silenciosos. Y con ella estaba Charlotte. La joven camarera no estaba hablando. Había terminado su turno y se había cambiado del uniforme a jeans simples y un suéter. Estaba sentada en el suelo frente a Ariana, su expresión de paciencia infinita y compasión. Tenía una taza de té caliente en una mano, que Gently colocó en las manos temblorosas de Ariana. Jackson permaneció oculto en las sombras del callejón, observando, sintiéndose como un intruso en un momento sagrado.
Estaba a punto de avanzar para irrumpir y tratar de arreglar las cosas con disculpas y promesas, pero algo lo detuvo. Observó mientras Charlotte comenzaba a mover sus manos. No eran solo las señas simples que le había enseñado a su madre. Esto era diferente. Esto era un lenguaje. Sus movimientos eran fluidos, gráciles y llenos de una emoción que trascendía el sonido. Jackson no podía entender las palabras, pero podía entender el significado. Podía ver la empatía grabada en el rostro de Charlotte, la forma en que sus cejas se fruncían en preocupación, la forma en que su sonrisa ofrecía consuelo. Estaba contando una historia. Señaló hacia sí misma, hizo un movimiento de balanceo como sosteniendo un bebé, y luego hizo la seña para niño. Luego tocó su oreja y sacudió la cabeza, firmando, no, oír. Tengo un hermano. Es sordo. Continuó. Describió su infancia, la frustración, la alegría de aprender a comunicarse, el vínculo feroz que el silencio había forjado entre ellos. Firmó sobre cómo su hermano no veía su sordera como una debilidad, sino como una forma diferente de experimentar el mundo, una forma más tranquila, más observadora. Ariana observaba, hipnotizada. Sus lágrimas se ralentizaron, su respiración se estabilizó. Ya no estaba siendo solo apaciguada. Estaba siendo entendida en un nivel que nadie había alcanzado antes. Tomó un sorbo tembloroso de té. Luego, lentamente, vacilante, usó las pocas señas que Charlotte le había enseñado. Señaló su propio corazón, yo. Luego hizo un gesto como si su corazón se rompiera, triste. Charlotte asintió, sus ojos llenos de comprensión. Extendió la mano y Gently tomó la de Ariana. Miró directamente a sus ojos y firmó lentamente con deliberada y profunda claridad, tú no eres una carga. Las palabras, aunque silenciosas, resonaron a través del callejón con la fuerza de un trueno. Jackson las sintió en su alma. Charlotte continuó, sus manos pintando un cuadro de fuerza, tú eres madre, mujer, fuerte, hermosa. Una sola lágrima rodó por la mejilla de Charlotte mientras firmaba, reflejando la que ahora trazaba un camino por la de Ariana. Pero estas no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de reconocimiento, de conexión, de una humanidad compartida que no necesitaba sonido para ser validada. En ese callejón tranquilo, con los sonidos distantes de la ciudad como telón de fondo, dos mujeres estaban teniendo la conversación más significativa que Jackson había presenciado jamás. Y él, el maestro comunicador, el titán de la tecnología, no tenía parte en ella. Había gastado una fortuna en dispositivos para ayudar a su madre a oír el mundo, mientras esta joven camarera, con nada más que un corazón amable y un conocimiento de un lenguaje silencioso, había hecho lo que él nunca pudo. Le había dado a su madre una voz. Finalmente entendió. Nunca se trató de arreglar su audición. Se trataba de aprender su silencio. Mientras observaba a Charlotte Gently apretar la mano de su madre, sintió que las paredes heladas alrededor de su propio corazón comenzaban a derretirse, dejándolo expuesto, humillado y finalmente listo para escuchar. Jackson esperó hasta que la compostura de su madre regresó, hasta que la vio ofrecer a Charlotte una sonrisa genuina y acuosa. Solo entonces salió de las sombras. Ambas mujeres miraron hacia arriba, sorprendidas. El rostro de Ariana tenía un destello de aprensión, pero el de Charlotte era calmado, su expresión ilegible. Madre, dijo Jackson, su voz espesa de emoción. No sabía por dónde empezar. Lo siento mucho, mucho. Miró a Charlotte, sus ojos transmitiendo una profundidad de gratitud que las palabras nunca podrían capturar. Y tú, no sé cómo agradecerte. Charlotte simplemente se puso de pie, dándoles un pequeño asentimiento. Todos merecen ser escuchados, dijo tranquilamente, y con una última mirada tranquilizadora a Ariana, se deslizó de vuelta al restaurante, dejando a madre e hijos solos. El viaje de regreso fue diferente una vez más. El silencio no era pacífico ni tenso. Estaba pesado con palabras no dichas, con años de malentendidos y meses de negligencia. Cuando llegaron a la casa de Ariana, Jackson no solo la dejó. La acompañó adentro, la ayudó con su abrigo y se sentó con ella en la gran sala de estar silenciosa. No alcanzó una tableta o una pizarra. Simplemente se sentó frente a ella, sostuvo su mirada y dejó que su propio arrepentimiento y amor se mostraran en su rostro. Sacó su teléfono del bolsillo. No abrió su correo. Abrió un navegador web y escribió, clases de lenguaje de señas americanos cerca de mí. Mostró la pantalla a su madre.
Sus ojos escanearon las palabras y luego se levantaron para encontrarse con los suyos. Por primera vez, vio no al CEO multimillonario, sino al niño pequeño que una vez la necesitaba para todo. Una sonrisa lenta y esperanzadora se extendió por su rostro. Esa noche marcó un cambio tectónico en la vida de Jackson. Canceló 3 viajes de negocios internacionales. Delegó las operaciones diarias de su compañía a su co de confianza. Terminó las cosas con victoria en una corta llamada telefónica final que no dejaba espacio para negociación. Su mundo, una vez una carrera frenética por más, se convirtió en una búsqueda tranquila y enfocada de una cosa, la conexión. Contrató a una tutora privada de ASL, una mujer severa pero brillante llamada doctora Alice Tister, que lo taladró durante horas todos los días. Sus primeras lecciones fueron torpes. Sus dedos se sentían gruesos e incooperativos. Pero perseveró, practicando hasta tarde en la noche, su mente reconfigurada de procesar cotizaciones bursátiles a memorizar los arcos gráciles y ángulos agudos de un lenguaje construido sobre la vista y la emoción. Unos días después del incidente en el callejón, fue a The Gilded Spoon, no como cliente, sino como solicitante. Encontró a Charlotte puliendo vasos detrás de la barra. «Vine a disculparme», dijo, su tono despojado de su autoridad habitual, «por ponerte en esa posición y a agradecerte de nuevo». «No necesitas agradecerme», dijo Charlotte, su mirada firme. «¿Cómo está ella?» «Está mejor», respondió Jackson. «Estoy aprendiendo ASL». Una sonrisa genuina iluminó el rostro de Charlotte. «Eso es lo mejor que podrías hacer por ella». Empezó a sentirse inusualmente nervioso. Me preguntaba, si me dejarías pagarte por tu tiempo para ayudarme a entender. Charlotte dejó de pulir. Lo miró. Realmente lo miró y vio la sinceridad en sus ojos. «No tomaré tu dinero, señor Blackwood, pero te ayudaré. Mi hermano menor Leo dirige un pequeño café comunitario para sordos y con problemas de audición los fines de semana. Es un lugar donde la gente puede practicar ASL en un entorno cómodo. Tú y tu madre deberían venir este sábado». El sábado siguiente, Jackson y Ariana entraron en The Quiet Bean Café. Era un mundo lejos de The Gilded Spoon. Era cálido, acogedor y lleno del zumbido bajo de máquinas de espresso y el baile silencioso y expresivo de manos. Personas de todas las edades conversaban en ASL fluido. Sus rostros animados, sus interacciones ricas y completas. Había más comunicación en esta habitación tranquila que en los restaurantes más ruidosos y caros en los que Jackson había estado. Charlotte estaba allí, su rostro brillante de bienvenida. Los presentó a su hermano Leo, un joven con una sonrisa amable y ojos que reflejaban los de su hermana. Ariana, que al principio estaba nerviosa, lentamente comenzó a relajarse. Por primera vez, no era la extraña. Estaba en un lugar donde el silencio era la norma, el terreno común. Jackson, con su lenguaje de señas principiante, tropezó a través de una conversación con Leo. Intentó firmar, «Este lugar es bueno». Lo arruinó, firmando accidentalmente algo más cercano a «Esta cabra es madera». Leo rió, una risa silenciosa y temblorosa que iluminó todo su rostro. Amablemente corrigió la seña de Jackson. Jackson, en lugar de sentirse avergonzado, sintió un profundo alivio. Aquí se le permitía ser imperfecto. Se le permitía aprender. Observó mientras Charlotte se sentaba con su madre, pacientemente enseñándole la seña para café, para reír, para feliz. Vio las manos de su madre, una vez vacilantes e inseguras, comenzar a moverse con más confianza. No estaba solo viendo a su madre aprender un nuevo lenguaje. Estaba viéndola volver a la vida. 6 meses pasaron. El cambio en la familia Blackwood fue nada menos que milagroso. Jackson ya no solo estaba aprendiendo ASL. Se estaba volviendo fluido. Sus conversaciones con su madre, una vez fuente de profunda frustración, ahora eran lo más destacado de su día. Hablaban de todo, su trabajo, su jardín, recuerdos familiares antiguos, su futuro compartido. Hablaban durante horas, sus manos tejiendo historias en el aire entre ellos. La caja de vidrio que había aprisionado a Ariana se había ido, destrozada por el simple y poderoso acto de su hijo eligiendo aprender su lenguaje. Jackson descubrió cosas sobre su madre que nunca había sabido. Aprendió que siempre había querido aprender alfarería, que tenía un sentido del humor malvado que había estado perdiendo durante años, y que su mayor miedo no era ser sorda, sino ser olvidada.
su relación con Charlotte también se profundizó. Sus reuniones semanales en The Quiet Bean Café se convirtieron en paseos por el parque, visitas a museos y cenas largas y tranquilas. Estaba cautivado por su compasión, su fuerza tranquila y la forma en que veía el mundo. No estaba impresionada por su riqueza o su poder. Estaba impresionada por su dedicación a su madre. Se enamoró del hombre que estaba aprendiendo a escuchar, no del multimillonario que estaba acostumbrado a ser oído. Reconociendo la importancia vital de lugares como The Quiet Bean, Jackson no solo donó dinero, invirtió. Se asoció con Charlotte y Leo, usando su perspicacia empresarial y recursos para ayudarles a expandirse. Abrieron un centro nuevo y más grande, el Charlotte My Community Hub, un lugar que ofrecía clases gratuitas de ASL, capacitación laboral para sordos y un hermoso café de vanguardia que servía como el corazón de la comunidad. Jackson no solo estaba escribiendo un cheque. Estaba en la junta, asistiendo a reuniones y usando su plataforma ConnectSphere para promover la conciencia y inclusión de sordos a escala global. Una tarde de otoño crujiente, Jackson llevó a su madre y a Charlotte al jardín botánico. Los árboles estaban en llamas en tonos de rojo, naranja y oro. Caminaron por un sendero, sin hablar, pero comunicándose constantemente. Ariana señaló un arce rojo brillante, sus ojos brillando. Firmó a Jackson, el mundo es tan ruidoso con color hoy. Jackson sonrió y firmó de vuelta, es hermoso, justo como tú. Miró a Charlotte, que los observaba, su corazón lleno. Extendió la mano hacia la de ella, entrelazando sus dedos con los suyos. No necesitaba firmar nada. La mirada en sus ojos lo decía todo. Más tarde, mientras se sentaban en un banco con vista a un estanque sereno, Ariana se volvió hacia Jackson. Sus manos se movieron con una nueva gracia y confianza. «Sabes», firmó, un brillo travieso en sus ojos. «Perder mi audición fue lo peor que me pasó. Pero por eso, finalmente tengo a mi hijo de vuelta. Finalmente aprendiste a escuchar». Jackson sintió un nudo formarse en su garganta. Extendió la mano, la envolvió en sus brazos y la abrazó fuerte. En la quietud del jardín, rodeado por las dos mujeres que le habían enseñado el significado de la verdadera comunicación, finalmente entendió. La riqueza no estaba en su cuenta bancaria. Estaba en esta conexión. El poder no estaba en una sala de juntas. Estaba en la capacidad de entender el mundo de otra persona. Había pasado su vida construyendo un imperio en el ruido de la interacción humana, solo para descubrir que las conversaciones más profundas y significativas ocurren en completo y total silencio. La ceremonia inaugural del Charlotte My Community Hub fue un asunto soleado y esperanzador. Jackson estaba entre Charlotte y su madre, no como un benefactor multimillonario, sino como un socio orgulloso. Llevaba una simple camisa polo, un contraste marcado con sus trajes a medida habituales. Ariana, radiante en un vestido lavanda, se dirigió a la pequeña multitud de líderes comunitarios y futuros voluntarios, sus manos moviéndose con una gracia elocuente que cautivaba a todos. Jackson traducía para ella, su voz firme y llena de un orgullo silencioso que valía más que cualquier cartera de acciones. Por primera vez, su persona pública estaba perfectamente alineada con su yo privado. Ya no solo estaba construyendo una compañía. Estaba construyendo un legado de conexión, uno arraigado en el lenguaje silencioso que había salvado a su familia. La vida se asentó en un nuevo y hermoso ritmo. Sus días estaban llenos de visitas a sitios de construcción, planificación de currículos para las clases de ASL y tardes tranquilas donde los tres cocinaban la cena juntos. Sus conversaciones fluyendo sin esfuerzo en una mezcla de palabras habladas y señas silenciosas. Jackson nunca se había sentido más anclado, más decidido. Estaba enamorado de una mujer que valoraba su corazón sobre su billetera, y había redescubierto a la madre brillante y ingeniosa que pensaba que había perdido. Pero en las jaulas doradas de la sociedad de Manhattan, las mujeres despreciadas no se van silenciosamente en la noche. Victoria Vance había observado la transformación de Jackson desde la distancia, su shock inicial cuajando en una envidia venenosa y consumidora. Vio las fotos de prensa de la inauguración, las sonrisas genuinas, la intimidad fácil. Era una vida que quería, no por su riqueza emocional, sino por su óptica perfecta, y había sido reemplazada por una camarera. Era un insulto que su ego no podía soportar. El ataque, cuando llegó, fue brutal y meticulosamente planeado. No fue un solo artículo. Fue un bombardeo mediático coordinado. La portada del tabloide más notorio de la ciudad, The Daily Scope,
gritaba el titular en letras rojo sangre, colapso multimillonario. El titán tecnológico Jackson Blackwood usa a mamá sorda y amante camarera para ocultar colapso mental. La historia dentro, escrita por un periodista conocido por sus asesinatos de carácter, era una obra maestra de ficción maliciosa tejida con hilos de verdad. Pintaba a Jackson como un genio inestable empujado al límite por el trauma de la condición de su madre. Representaba a Charlotte como una astuta y manipuladora cazafortunas que había preyado en su vulnerabilidad usando el lenguaje de señas como una herramienta bizarra de culto para aislarlo de sus verdaderos amigos y responsabilidades. Fuentes anónimas, claramente Victoria y su círculo, describían a Ariana como un peón en el juego, sugiriendo que todo el centro comunitario era un elaborado truco de relaciones públicas para ganar simpatía y distraer de un rumor de intento de adquisición hostil en Connect Sphere. El artículo estaba acompañado de fotos de paparazzi, Jackson y Charlotte tomados de la mano torcidos para parecer que ella lo guiaba. Ariana sentada sola en un banco enmarcada para parecer perdida y abandonada. Incluso desenterraron una foto de Victoria y Jackson de una gala, sonriendo y poderosos, con el pie de foto. Así eran antes de que la camarera lanzara su hechizo. Las consecuencias fueron inmediatas y catastróficas. Jackson se despertó con su teléfono zumbando incesantemente. Las acciones de Connect Sphere habían caído un 7% en el premercado. Su junta directiva estaba en pánico demandando una reunión de emergencia. Necesitamos emitir un comunicado, Jackson, gritó su jefe de relaciones públicas, un hombre llamado Marcus Thorne, a través del teléfono. Necesitamos negar todo. Desacreditar la fuente. Demandarlos por difamación. Necesitamos controlar la narrativa. Jackson sintió la vieja furia fría subir en él. Su primer instinto fue quemarlo todo. Pon al equipo legal en ello, gruñó. Quiero que ese periódico y todos los que trabajan allí sean arruinados. Quiero a Victoria Vance tan enterrada en litigios que no vea el sol por una década. Pero cuando levantó la vista de su teléfono, vio a Charlotte parada en la puerta de su oficina en casa. Sostenía su propio teléfono, su rostro pálido, sus ojos abiertos con un dolor tan profundo que le robó el aliento. La palabra cazafortunas parecía colgar en el aire alrededor de ella, una nube invisible y venenosa. Charlotte. Empezó, su ira disolviéndose instantáneamente en un profundo dolor. Hacen que suene como si te hubiera atrapado. Su voz temblaba. Como si nada de esto fuera real. Antes de que pudiera consolarla, su teléfono sonó de nuevo. Era el jefe de recaudación de fondos del centro comunitario. 3 de sus mayores donantes corporativos, asustados por el escándalo, habían retirado su financiamiento. El proyecto estaba repentinamente en peligro. Peor fue la llamada del cuidador de Ariana. Su madre había visto el artículo en línea. Se había encerrado en su habitación y se negaba a salir. Cuando Jackson corrió a su casa, la encontró sentada en la oscuridad. La tableta que una vez le había comprado, la que ya no necesitaba, estaba en su regazo. Había escrito un solo mensaje desgarrador en la pantalla: lo siento mucho. Te he arruinado. El corazón de Jackson se hizo añicos. Victoria no solo lo había atacado a él. Había atacado la base misma de su nueva vida. Había tomado su hermoso y tranquilo mundo y lo había llenado con el ruido más fuerte y feo imaginable. Intentó firmar a su madre para decirle que no era su culpa, pero ella no lo miraba. Solo miraba a la pared, retrocediendo de nuevo a la prisión silenciosa y solitaria de la que había trabajado tanto para liberarla. Sintió un tirón aterrador, una canción de sirena de su pasado. El nuevo Jackson, el que elegía empatía y paciencia, se sentía débil e inútil. El viejo Jackson, el solucionador de problemas despiadado, gritaba por salir, prometiendo destruir a sus enemigos y arreglar todo con una ola taídel de dinero y poder. Parado en la habitación oscura de su madre con su compañía tambaleante, su proyecto colapsando y las 2 mujeres más importantes en su vida rotas por una mentira, no sabía qué hombre ser. La reunión de emergencia de la Junta en Connect Sphere fue un baño de sangre. Jackson se sentó a la cabeza de la larga mesa pulida, un rey sombrío presidiendo una corte en pánico. Gráficos financieros proyectados en la pared mostraban un mar de rojo. Los miembros, hombres y mujeres que había conocido por años, lo miraban con una mezcla de miedo y acusación. La marca está sufriendo un golpe masivo, Jackson, dijo un miembro de la Junta, un caballero mayor llamado Arthur Vance, que casualmente era el tío de Victoria. El conflicto de interés era palpable.
Este espectáculo público proyecta inestabilidad. Nuestros accionistas están preocupados de que hayas perdido el enfoque. Mi enfoque nunca ha sido más claro. Retorció Jackson, su voz peligrosamente baja. Lo es, Arthur, presionó, oliendo sangre en el agua. Tu enfoque parece estar en esta camarera y este proyecto de caridad. Tal vez sea hora de considerar una licencia temporal. Recuperarte. Dejar que pase la tormenta. Era un intento de golpe velado. Jackson podía ver la influencia de Victoria en la mirada depredadora de su tío. El viejo Jackson lo habría eviscerado, usando secretos personales y leverage financiero para aplastar la disensión en un instante. Abrió la boca para hacerlo, las palabras crueles y cortantes ya en su lengua. Pero entonces pensó en el rostro de Ariana en la habitación oscura. Pensó en los ojos heridos de Charlotte. Luchar contra Victoria en sus propios términos con Business y guerra pública solo validaría su narrativa. Probaría que era el hombre inestable y agresivo que describían los tabloides. Arrastraría a Charlotte y a su madre más por el lodo. Miró a Arthur y simplemente dijo, la reunión ha terminado. Vende tus acciones si has perdido los nervios. Se puso de pie y salió, dejando una habitación de ejecutivos atónitos a su paso. Condujo no a su oficina o su ático, sino al pequeño y modesto apartamento de Charlotte. La encontró empacando una maleta. No puedo hacer esto, Jackson, dijo, su voz tensa. No pertenezco a este mundo de mentiras y titulares. Cada vez que alguien me mira ahora, siento que piensan eso. Cazafortunas. Te estoy lastimando. Estoy lastimando tu compañía. Estoy lastimando el centro. No, suplicó, tomando sus manos. Estaban frías como el hielo. No dejes que gane. No dejes que su ruido nos ahogue. Es tan ruidoso, lloró, finalmente dejando caer las lágrimas. No sé cómo luchar contra eso. No lo hacemos, dijo una nueva voz. O más bien, una nueva presencia se sintió. Ambos se volvieron. Ariana estaba parada en la puerta. Se había dejado entrar con la llave de repuesto que Charlotte le había dado. Estaba vestida impecablemente, su postura erguida, sus ojos claros y feroces. Miró a su hijo y a la joven llorando que amaba, y comenzó a firmar, sus movimientos agudos y decisivos. Jackson tradujo para Charlotte, su voz llena de asombro. Victoria usa palabras ruidosas y feas porque sus acciones son débiles y vacías. Luchar contra ella con más palabras es su juego. No jugaremos. Usaremos acciones tranquilas y fuertes. Tenía un plan. 3 días después, en lugar de una conferencia de prensa, Jackson envió una simple invitación a todos los principales medios de noticias de la ciudad, incluyendo The Daily Scope. La invitación era para una casa abierta en el aún inacabado Charlotte My Community Hub. Sin entrevistas prometidas, solo un tour y un informe de progreso. Los medios acudieron en masa, hambrientos de un espectáculo. Encontraron a Jackson, Charlotte, Leo y Ariana parados calmadamente en la entrada del espacio cavernoso a medio construir. Victoria estaba allí también, sosteniendo corte con unos pocos reporteros cerca de la parte trasera, una sonrisa presumida en su rostro, esperando una defensa desesperada y divagante. Jackson no dijo nada. En cambio, Leo y Charlotte comenzaron el tour, guiando a los reporteros a través del esqueleto del edificio usando ASL e intérpretes para explicar qué sería cada habitación. Un hacker con maestros inclusivos para sordos, un laboratorio tecnológico con software asistivo, una cocina para capacitación laboral culinaria, un hermoso café lleno de luz. No hablaron de sí mismos. Hablaron de la comunidad. Finalmente, se reunieron en el salón principal. Un podio simple estaba preparado. Los reporteros prepararon sus cámaras, esperando que Jackson finalmente abordara el escándalo. Pero fue Ariana quien caminó al podio. Jackson estaba a su lado, no para protegerla, sino para servir como su voz. El silencio cayó sobre la habitación. Era absoluto. Ya no era vacío o incómodo. Era profundo, lleno del peso de su verdad. Ariana miró al mar de rostros, su mirada calmada e inquebrantable. Encontró a Victoria en la multitud y sostuvo sus ojos por un momento antes de comenzar. Sus manos empezaron a moverse. Durante 6 meses, viví en un mundo sin sonido. Jackson tradujo, su voz quebrándose con emoción. Pero el silencio no fue lo peor.
Lo peor fue ser invisible. Fue ser tratada como si estuviera rota, un problema a arreglar. Pensé que mi voz se había ido para siempre. Hizo una pausa, luego volvió su mirada a Charlotte. Entonces una joven amable me vio. No intentó arreglarme. Simplemente aprendió mi lenguaje. Me dio un bloc de notas. Me enseñó una seña. Me recordó que aún era una persona. Me devolvió mi voz. Luego miró a su hijo. Y mi hijo, un hombre que podía comandar el mundo con sus palabras, eligió aprender el lenguaje más silencioso de todos, no por negocios, no por poder, sino por amor. Me devolvió mi conexión con el mundo y con él. Finalmente, miró de nuevo a los reporteros, sus manos moviéndose con convicción poderosa e innegable. Este edificio, tradujo Jackson, su voz resonando con orgullo, no es una caridad. No es un truco de relaciones públicas. Esta es una casa construida de amor. Es un lugar donde nadie será invisible. Es un lugar donde cada voz, oída o vista, será honrada. Palabras feas se desvanecen, mentiras se desmoronan. Pero un lugar como este, concluyó, barriendo su mano para indicar todo el edificio, un lugar construido sobre conexión humana real, permanece para siempre. Esta es nuestra declaración. Esta es nuestra verdad. Terminó y se quedó quieta, su cabeza en alto. El silencio en la habitación fue absoluto. Ya no era vacío o incómodo. Era profundo, lleno del peso de su verdad. Entonces un reportero comenzó a aplaudir. Luego otro. En segundos, toda la habitación, salvo una atónita y pálida Victoria, estalló en aplausos. Los titulares del día siguiente no fueron sobre escándalo. Fueron sobre inspiración, amor y la fuerza inquebrantable de la voz silenciosa de una madre. Los donantes regresaron, trayendo nuevos consigo. Arthur Vance fue discretamente votado fuera de la junta de Connect Sphere. Victoria Vance se convirtió en una paria social. Su veneno ruidoso renderizado completamente impotente. Meses después, en la gran apertura del Charlotte My Community Hub terminado, el salón principal estaba lleno del zumbido silencioso y vibrante de cientos de conversaciones. Ariana, la invitada de honor, se sentó en una mesa en el café con Charlotte y Jackson. Observó a una niña sorda firmando emocionada a su madre, y sonrió una sonrisa de paz pura e inalterada. Jackson extendió la mano a través de la mesa, tomando la mano de Charlotte en una y la de su madre en la otra. Las miró, las dos mujeres que habían reconstruido su mundo, y firmó las 3 palabras que se habían convertido en la nueva fundación de su vida: te amo. La historia de Jackson, Ariana y Charlotte nos recuerda una verdad poderosa. La mayor moneda que tenemos no es el dinero, sino la empatía. Jackson Blackwood tenía el poder de comprar cualquier cosa, pero no podía comprar conexión. Eso tenía que ganarse. Se ganaba a través de la humildad, a través de la disposición a aprender, y a través de la profunda comprensión de que a veces lo más amoroso que podemos hacer por alguien es salir de nuestro propio mundo y entrar silenciosamente en el suyo. El gesto silencioso de la camarera no fue solo sobre bondad. Fue una lección que derritió cada corazón porque mostró que la verdadera comunicación no se trata de oír palabras. Se trata de ver a la persona detrás de ellas. Si esta historia tocó tu corazón y te recordó la importancia de escuchar con más que solo tus oídos, por favor toma un momento para mostrar tu apoyo. Presiona el botón de like para hacernos saber que resonó contigo y comparte este video con alguien que podría necesitar oír su mensaje. Y por supuesto, por favor suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Creamos historias que exploran las profundidades del corazón humano, y nos encantaría que te unieras a nuestra comunidad para no perderte ni una sola. Gracias por ver.